Muy buenas noches, apreciada tutora Maritza Méndez. Mi nombre es Lier Ferney Páramo Manrique. En esta oportunidad presento la siguiente exposición con ganas de subir mi nota, ya que no me fue muy bien. El video es de distribución de frecuencia. Me toca, debo exponer sobre cálculo, cómo se calcula la moda de datos agrupados de utilidad. Básicamente, la moda es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta en tablas de frecuencia con datos agrupados. Hablaremos de intervalo modal. La moda se representa, vemos aquí que se representa con este icono, con una M mayúscula y con una especie de O pequeña. Esto que estamos viendo acá es la fórmula de cómo se debe sacar la moda. Esta fórmula es muy útil, ya que en el momento de sacar la moda en datos agrupados nos va a servir pues para hacer las diferentes, básicamente para desglosar nuestro trabajo. Debemos tener en cuenta estos iconos, cada icono, porque esto nos va a ayudar para poder resolver o para poderle dar a esta fórmula su respectivo seguimiento. Vemos acá que la moda es igual a L como una especie de I pequeña, que es el extremo inferior del intervalo modal, intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, es esta. Así sucesivamente la fórmula es más el intervalo modal menos sobre la frecuencia absoluta del intervalo modal, esto es menos frecuencia absoluta del intervalo anterior modal. Aquí vemos, así se representa, esto va dividido sobre frecuencia absoluta sobre la frecuencia absoluta del intervalo al modal, aquí lo vemos, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta del intervalo posterior modal. Esta T minúscula nos representa la amplitud de los intervalos. Aquí en este ejemplo pues vamos a ver mejor desarrolladas las cosas. Aquí tenemos el ejemplo ya estructurado de las diferentes edades, la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Entonces empezamos, calculamos la moda, que ya vimos que se representa por una M mayúscula. Lo primero que debemos hacer es definir el intervalo modal. En la anterior diapositiva vimos que la moda es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. Y aquí podemos ver que en la frecuencia absoluta el mayor es el número 12. Entonces, siguiendo este parámetro, esta fórmula, vamos a decir que la moda, que es el mayor de frecuencia absoluta en este número 12, dice acá, es la moda, ¿cierto? Dice L mayúscula I, que es el extremo inferior del intervalo modal. Entonces, aquí la vemos más desglosado. Entonces, igual a 30. ¿De dónde sale este 30? Este 30 sale del extremo inferior del intervalo modal, que es este, de edad, la frecuencia, el extremo inferior. Entonces acá es 30, la moda es igual a 30 más, siguiendo la fórmula, más 12. Este 12, ¿qué es este 12? La frecuencia absoluta. Esta es la moda, bueno, de donde estamos tocando. Recuerde que este 12, como lo dice acá en la anterior diapositiva, perdón, es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. Entonces, frecuencia absoluta, el mayor valor es el 12, entonces vemos acá el 12. Menos 7. ¿De dónde nos sale este 7? Así como lo dice acá, con F minúscula y menos 1. Frecuencia absoluta del intervalo anterior modal. Si vemos acá el 7, la frecuencia absoluta del intervalo anterior modal, intervalo anterior, dividido sobre frecuencia absoluta, intervalo menor, intervalo del intervalo anterior modal, estamos viendo acá reflejado, más frecuencia absoluta, esta FI, más 1, significa frecuencia absoluta de intervalo posterior modal, que se ve representado aquí con este 3, donde entonces decimos que el intervalo anterior modal es el 7 y el intervalo posterior modal es el 3. Aquí lo estamos viendo, 7 y 3. Esto por 10. ¿Por qué por 10?
porque como lo dice la fórmula, t, amplitud de los intervalos. ¿Cuál es la amplitud? 10. 0, 10, si la A está de 10 en 10, entonces sería 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50. Y aquí pues ya está desarrollado el ejercicio. Pero para una mejor temática, vamos a utilizar la calculadora. Decimos que frecuencia absoluta menos intervalo, bueno, frecuencia absoluta del intervalo anterior modal. Decimos acá antes sería 12 menos 7. 12 menos 7. Para un total de 5. Sería aquí un 5. Y abajo sería 12 menos 7, 5. Y 12 menos 3 sería 9. Ya como lo está diciendo acá antes, la suma de este, que sería aquí un 5, ¿cierto? Un 5 y aquí un 14. 14, ¿por qué? Porque pues 12 menos 5 es 5 y aquí un 9. Que es 5 más 9 igual 14. Simplemente tenemos que, vamos a primero trabajar con estos parámetros. Continuamos la multiplicación y por último sí la sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 5 dividido en 14. Eso te da, o nos da 0,35. O bueno, 3,57, que es lo mismo que está acá. Antes sería moda igual 30 más 3,57. 3,57. Ya como tenemos este parámetro, simplemente seguimos. Entonces, a esto le vamos a sumar 30 más lo que nos dio acá. Más 30. Vamos a hacer porque no nos está saliendo. Sería 5 dividido en 14. Por 10. Igual más 30. Para un total de 33.5. Bueno, 57. Aquí lo que hacemos es aproximarlo para que nos dé un 33.6. De esta forma es que se realiza, se saca los datos de moda agrupados. Datos de moda agrupados. Se calcula la moda de datos agrupados. La utilidad. Pero antes de continuar tenemos que tener en cuenta que si la moda está en el primer intervalo, entonces la frecuencia absoluta anterior modal será 0. Si la moda está en el último intervalo, entonces la frecuencia absoluta posterior modal también será 0. O sea, el ejemplo es que si la moda, si este dato, el máximo, que bueno es el mayor de la moda, estuviera aquí, sería 0, porque pues no podríamos tocar uno anterior. Y si estuviera acá, pues tampoco podríamos coger uno posterior. Y siempre será 0 o 0. Por último, la utilidad. Pues la utilidad en el diccionario es la capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada para un fin determinado. Esto hace referencia a que una vez tengamos estos datos, esta información, ya pues será más práctico para lo que lo tengamos, para lo que lo vayamos a utilizar. Esa es la utilidad, o sea, la utilidad que vamos a darle a estos datos, a esta información, para continuar nuestro ejercicio o para desglosar la información que tenemos y sobre todo pues para dar una mayor información. Por último, mi bibliografía. Tomé el ejemplo y también después de haber estudiado cada uno de de las guías que la universidad nos da, del portal.net. Después de las guías, realmente pues también miré diferentes videos en YouTube para estar como más informado, para poder hablar con más propiedad sobre el tema. Espero, profesora, pues que sea de su agrado y pues, que me pueda servir también para subir un poco la nota. Deseando una feliz noche. Gracias.